El año pasado, durante los 4 trimestres consecutivos, la industria nacional comenzó una etapa de crecimiento al ir aumentando lo que era su nivel de trabajo versus su capacidad instalada. Nosotros, si bien recuerdas, hace 3-4 años estuvimos por el orden del 10% de nuestra capacidad instalada. Eso fue subiendo y el año pasado se mantuvo subiendo. El último trimestre cerramos con un promedio del 30%, con lo cual todavía tenemos un 70% de capacidad ociosa en nuestra industria. Sin embargo, nosotros lo sentimos desde aproximadamente el mes de noviembre. En el mes de noviembre, cuando entró en vigencia el IGTF, en donde pues se empezó a pechar el 2% en bolívares y el 3% en dólares. Por alguna razón eso comenzó a traer un frenazo en la economía. En la industria nacional el IGTF no es 3%. En la industria nacional, como esta a su vez compra componentes que además de esto se transforman, en cada una de las diferentes etapas hay que agregarle ese 3%. Ese 3% hemos estado sacando la cuenta y puede llegar entre un 15 y un 18% de incremento, cosa que el producto importado, simplemente importado y comercializado, no lo tiene. Tú importas, pagas el 3% y ya. Podría llegar tal vez a un 6% por el efecto de la intermediación, pero en el caso de la industria es mucho más alto. Sin embargo, el último trimestre que hicimos en Conindustria, nuestra encuesta de coyuntura, vimos que inclusive comenzamos a decrecer. Y hoy en día, en lugar de un 70% de la capacidad instalada, estamos hablando de un 72-73% todavía de exceso en lo que es nuestra capacidad de producción. Y cuando me habla del IGTF, han hecho la solicitud de que sea derogado, eliminado este impuesto. ¿Qué cree usted que pase con el IGTF? Mira, nosotros creemos que hemos tenido infinidad de reuniones, hemos hecho propuestas de que el mismo sea eliminado, hemos hecho propuestas de que sea rebajado a un 0,5%, hemos hecho diferentes tipos de propuestas. Nos han escuchado, nos han quedado en darnos una respuesta. Inclusive lo último que hemos llegado a decir, bueno, entonces eliminemos el IGTF en bolívares. Pero tenemos que hacer algo, porque eso definitivamente en todas las encuestas que hemos hecho está influyendo de alguna manera, porque lo que estamos haciendo es recargando un costo en el precio que ya por sí el poder adquisitivo del venezolano está muy mermado, y si encima le recargamos con más impuestos, pues va a ser mucho más difícil que este pueda ser consumido. Mire, estamos en una situación difícil, por lo menos en Lara, en parte de la región central y también los Andes venezolanos. Hay escasez de combustible. Para la industria y la agroindustria es terrible por el tema que están en plena producción de los cereales. Pero el panorama general, ¿qué información tiene? ¿Qué tanto está afectando la escasez de combustible a la industria venezolana? ¿Cuál es el nivel de paralización actualmente y si comienza a registrarse desabastecimiento? Sí, no solamente el combustible, definitivamente en todo lo que es la región centro-occidental y los Andes y el estado Zulia, el problema de abastecimiento de combustible, tanto gasolina como diésel mucho más grave. El diésel, y recuerda, el diésel se utiliza mucho en el proceso productivo, donde tienes calderas que trabajen con diésel, pues las calderas trabajan con diésel o con gas, y ambos tienen verdaderamente problemas de abastecimiento, pero también todo el transporte se moviliza con diésel, y la escasez de diésel ha sido constante a lo largo de los últimos meses. Ahora hemos visto muy fuertemente la escasez de gasolina. Tenemos entendido que va a ser de alguna manera
momentáneo esta falta, por lo menos de gasolina. En el diésel no hemos recibido mayores informaciones, pero en gasolina tenemos entendido que ya están comenzando a refinar y que la distribución ha comenzado a mejorar. Realmente esto ha afectado tremendamente a la industria, no solamente lo que tiene que ver con el proceso productivo, tiene que ver muchísimo con la distribución de los productos. Hemos visto la última semana en el sector agrícola que hay alimentos perecederos que se están perdiendo por falta de combustible. Aquí mismo la semana pasada yo tuve la oportunidad de ver un camión cargado de fruta y tenía 2 días haciendo cola para poner gasolina. Pero es que además del tema de la gasolina tenemos el problema eléctrico, el problema de los cortes eléctricos, y no solamente los cortes eléctricos, el gran problema de variación de voltaje que estamos viviendo, y esto es fatal para las industrias porque estas subidas y bajadas del voltaje pues lo que hace es dañar equipos, dañar maquinaria. Tenemos reportes de una cantidad de empresas que se le han dañado equipos. Recuerda, hay muchos de estos equipos que en un momento eran simplemente tornos, hoy los tornos son de control numérico, muy susceptibles a variaciones de corriente, y esto pues definitivamente está causando un daño bien severo en la industria. Muy pocas industrias, según Conindustria, tienen la capacidad de autogestionar su propia energía, creo que un 30% nada más. Yo diría que hasta menos. La mayoría de las industrias de alguna u otra manera han tenido que poner plantas eléctricas, pero plantas eléctricas para una parte de su operación, en algunos casos para lo que es la parte administrativa, pero realmente poner una planta para la industria, para lo que es el proceso productivo, tendría que ser plantas muy grandes, y conocemos plantas que sí tienen todo su proceso bajo generación de plantas eléctricas y tienen un problema serio con el diésel. Okay. Mire, señor Hussein, cuando usted dice que la industria está sufriendo por esta nueva ola de cortes eléctricos, ¿qué piensa de la oferta que hizo hace una semana Maduro a Brasil de exportar electricidad? Bueno, realmente no conocemos en qué se basa para hacer la oferta, porque si nosotros tenemos los cortes eléctricos, entendemos por qué hay problemas de la cantidad de energía que se consume, no es suficiente y por eso tienes que racionar. La verdad que no entendemos cómo cuando tú no tienes algo, tú ofreces darlo a otro, cuando no lo tienes para ti mismo. Por lo menos en el sistema interconectado tenemos serios problemas, y la información que hemos obtenido, por lo menos en el estado Lara, es que cuando hay cortes es porque hay algún problema de energía y tienen que quitar X cantidad de energía pues en forma inmediata. Entonces eso quiere decir que o hay problema de generación o hay problema de distribución. Sí. Ahora, los servicios que están cada vez más precarios, que pasan los años y siguen la falla, se han aumentado, particularmente el servicio eléctrico, el servicio de agua. ¿Cómo está afectando esto a las industrias? Mira, el servicio de agua, por lo menos en las zonas industriales de Barquisimeto, una gran parte de las industrias, el 60-70% del agua que consumen es de cisternas. Realmente es muy precario el servicio de agua. No es constante, y no solamente lo vemos en el sector industrial, también lo vemos en el sector residencial. Hoy por hoy en Barquisimeto el racionamiento de agua es el pan de cada día en todas partes. Tenemos entendido que en el Alto Cotocuyo ya se han ido arrancando varios motores. Supuestamente la última información que tuvimos estaban ya 4 motores trabajando.
Lo único que no entendemos es si están trabajando esa cantidad de motores. Eso debería ser alrededor de 4.000 litros segundo, porque él no ha mejorado el tema del racionamiento de agua. Eso es algo que tendríamos que realmente verlo. A nosotros acá en Barquisimeto se instaló el órgano superior industrial regional, el OSIR. Y el primer planteamiento que hemos hecho es el tema de los servicios públicos, que necesitamos conversar sobre este tema, y la idea nuestra no es solamente pues exigir que se resuelvan los problemas, sino de alguna manera trabajar mancomunadamente con el gobierno regional y con quien tengamos que trabajar para aportar soluciones, aportar ideas o ver qué podemos hacer, porque realmente entendemos que los problemas que vive el país los tenemos que resolver en conjunto y los tenemos que resolver todos. No es responsabilidad solamente de una de las partes. Ahora, señor Joséín, toca el punto de que se han reunido con el ministro de Industrias, con gobernaciones, con alcaldes. A nivel nacional también ha habido un diálogo social, por lo menos usted que es parte también de Fedecámaras Lara. ¿En qué han llegado esas reuniones con el gobierno? Mira, hemos llegado a algunas cosas, por lo menos. Si recuerdas, hace unos 3 años, la queja más grande que nosotros teníamos, los industriales, es que habían alrededor de 7.500 ítems arancelarios que estaban exonerados tanto del arancel como del impuesto a las ventas, impuesto al valor agregado. Esto fue producto de muchos reclamos, muchas reuniones, muchos planteamientos, y esos 7.500 ítems arancelarios han ido bajando de 7.500 a 5.000, a 4.000, a 2.500. Hoy están alrededor de 750 ítems arancelarios. Todavía hay algunas cosas que seguimos haciendo el reclamo, pero nada más con este ejemplo sí podemos ver que se han logrado cosas, que pedimentos que hemos estado haciendo se han cumplido. No todo lo que queremos se ha cumplido, pero seguimos en conversaciones. Lo importante es que hay un ánimo de entendernos y de conversar y principalmente de entender que la industria nacional es el motor realmente de la economía, y si no fortalecemos nuestras industrias no vamos a andar muy bien. Se puede decir que son como pequeños logros, porque, sí. Por ejemplo, ustedes también pedían la eliminación de leyes como controles de precio, fiscalizaciones, no las eliminaron. Pero tampoco las están aplicando. Siguen siendo una espada de Damocles, pero ¿cómo evalúan esos pequeños logros de tantas cosas que ustedes han exigido? Por ejemplo, en el tema de que ya no están expropiando en el país, tan solo se conoce oficialmente que han devuelto una sola empresa privada, que fue el Centro Comercial de la Candelaria. ¿Esos temas están sobre la mesa? Todo eso está sobre la mesa y se está conversando. El problema son demasiados los temas, y de alguna manera pues el trabajo nuestro es estar constantemente y tratando de influir y de mejorar pues las cosas que nosotros creemos que debemos mejorar. Yo creo que hemos tenido muchas reuniones, hemos tenido algunos logros, todavía falta mucho por hacer realmente. Y mire, particularmente usted como empresario, ¿qué tipo de economía es la que está teniendo o está dejando tener el gobierno? Porque no parece, según los economistas, que aquí haya políticas muy bien planificadas para desarrollar a largo plazo el país. Algunos llaman que lo que estamos teniendo es una especie de capitalismo autoritario. ¿Ustedes cómo lo definen? Sí, realmente nosotros pues esencialmente somos partidarios de lo que es la libre empresa y la libertad de emprendimiento. Esto es lo que realmente le da fortaleza a un país. Y nosotros, bueno, venimos de una economía muy estatizada, muy controlada, donde los controles eran el pan de cada día, y hemos visto que poco a poco esto ha ido cambiando. Todavía hay mucho por hacer,
todavía no están las condiciones de inversión, todavía hay una cantidad de cambios y leyes que hay que, algunas derogar, otras que hay que hacer para de alguna manera generar confianza y atraer inversiones, que es lo que realmente va a ayudar a la economía del país. Mire, y hablemos del salario. La industria nacional es la que aporta mejores salarios en la economía. Un obrero está ganando cerca de $180 al mes. Pero ¿cómo le hacen frente al frenazo económico que han tenido cerca de 10 millones de venezolanos que no recibieron aumento del salario mínimo? Sí, ese es un planteamiento que hemos venido también haciendo. Para nosotros en el sector empresarial es vital que de alguna manera se mejore la capacidad adquisitiva del venezolano y que el trabajo realmente sea la base de sustento. Hasta ahora pues no se ha logrado. La industria independientemente pues ha venido a lo largo de los últimos años aumentando todos los meses los salarios y ha llegado a este promedio que tú bien dices de $180. $180 no es suficiente. Cuando revisamos la canasta básica sabemos que no es suficiente. Lamentablemente el frenazo que hemos visto, también hemos visto a su vez que se ha frenado los incrementos de sueldo. O sea, realmente si la economía no crece, si tus ventas no crecen, tú poco puedes hacer para hacer crecer los salarios. Entonces, ahí estamos ahorita, el último trimestre, tanto se disminuyeron las ventas, se disminuyó la producción en las empresas y no se incrementaron los salarios. Ahora, usted que es parte de FEDECámaras, esos diálogos social con presencia de la OIT, ¿qué han dejado para el país? Bueno, han dejado algo, a mi manera de ver, si bien no ha dejado algo concreto, que tal vez esperábamos unos incrementos de sueldos a nivel general, han dejado algo muy importante. Teníamos cuántos años que no se reunía la comisión tripartista, que no se reunían sindicatos, que no se reunía el sector empresarial y el gobierno. Teníamos mucho tiempo. Ya nada más con que eso, con que nos reconozcamos y con que nos sentemos, yo creo que es un avance. No hemos, tal vez como tú lo dices, logrado concreto algo, pero ya nada más poder sentarnos después de tanto tiempo, yo creo que es un avance. Ahora, quisiera un poco su opinión. El presidente de Data Analysis, Vicente León, viene hablando que en Venezuela hay una especie de clase media emergente. No es la misma clase media que conocíamos en el pasado, que por un lugar en específico en donde viviera, una casa, un sitio, ya tenía un estatus de clase media. Él dice que ahorita hay gente que gana muy bien, que vive en los barrios, pero que es esta camada de emprendedores que está surgiendo de la situación país. ¿Ustedes creen eso de que hay alrededor de 3 millones de personas en Venezuela que tengan sueldo entre $1,000, $5,500 al mes? Mira, todas las encuestas que se han hecho sí te arrojan que más o menos entre un 2, 2,5, 3% de la población tiene cierto poder adquisitivo. Y digo cierto poder adquisitivo porque si te dicen que la canasta básica está sobre el orden de $500, $600, el que tengas un 3% que gana en promedio unos $1,000 tampoco es una cosa del otro mundo. Pero es que 3% no es nada, o sea, 3% son 6 millones de personas, o sea, eso es demasiado pequeño, ni siquiera llega a 6 millones de personas. Entonces deberíamos ser 30 millones, supuestamente somos 25, entonces estamos hablando de un porcentaje muy pequeño realmente. Por decirte, cualquier país centroamericano, su gente con poder adquisitivo es superior a la nuestra. Pero ¿la industria está produciendo para esos 3 millones o está produciendo para esa gran cantidad de venezolanos que en términos reales viven pobreza extrema? Mira, yo siento que depende del sector. Hay sectores que solo están produciendo
para esa población que tiene poder adquisitivo. Hay otros sectores que de alguna u otra manera producen para todos. Si tú estás hablando de la industria de alimentos, de una u otra manera es para todos, en mayor porcentaje para unos, menor porcentaje para otros. Si estás hablando de medicamentos, pues de alguna manera también tendrá que ser para todos. Pero todo lo demás ya no es para todos, porque realmente la gran mayoría tiene para sencillamente lo básico. El país sigue en una gran burbuja, señor Hussein. Seguimos teniendo una gran desigualdad. Una gran desigualdad, sí, definitivamente. La desigualdad entre el que tiene y el que no tiene, pues la brecha se ha abierto muchísimo más. La clase media, que era el gran porcentaje hace 30 años en este país, ya prácticamente no está. Yo creo que esa burbuja que vivimos el año pasado ya no es tal. Yo creo que hemos visto, por lo menos hubo un tiempo en que todos los días inauguraban un restaurante en Caracas, uno más elitesco que el otro. Eso parece que ya se ha ido desinflando, ¿no? ¿Y cómo estamos las regiones? Seguimos marginadas a nivel económico. Sí, claro, las regiones. Caracas sí es una burbuja de alguna u otra manera. Tú en Caracas no tienes problemas de gasolina, los problemas eléctricos son mínimos, algunos sectores los tienen. Las variaciones de voltaje son un tema que no puedes de alguna manera controlar, que lo tenga un lugar y el otro no, pero del resto las regiones están de alguna manera sufriendo más. Mire, señor Hussein, cuando uno ve los reportes de Conindustria, cada vez que los emiten, realmente la economía sí viene cayendo. Están registrando baja en su producción, baja en el consumo, pero más de un 50% de los empresarios se sienten positivos y creen que la situación podría mejorar en lo que reste de año. ¿Cómo tener esa piel de positivismo en medio de un escenario tan hostil y no sentir que son positivos como especie de los músicos del Titanic? Sí, no, bueno, realmente el industrial venezolano ha demostrado una resiliencia impresionante. Nosotros llegamos a ser casi 15.000, 14.000 industrias a nivel nacional, hoy no son 2.500. Pero esas que están quedando, pues seguimos apostándole al país, seguimos abriendo todos los días nuestros negocios, produciendo y además haciéndolo con orgullo de lo que hacemos. Realmente esa es la definición de un industrial, es eso, está orgulloso de lo que hace, no sabe hacer otra cosa, y realmente, tú lo has dicho, no hay a lo mejor razones para sentir optimismo, pero lo sentimos. Yo creo que el venezolano en general, no solamente el industrial, el venezolano es optimista, el venezolano apuesta por un futuro mejor y todos los días trata de hacerlo. Si bien es cierto, el tema salarial es un problema, pero hemos visto una cantidad de emprendimientos impresionantes a todos niveles, que si logramos que esos emprendimientos realmente canalizarlos, yo creo que hay muchas posibilidades hacia el futuro. Lograr la formalidad en el país. Ese es otro tema, el tema, a nuestra manera de ver, un tema inmediato que hay que atacar es el tema de la formalidad. El tema de las importaciones, digámoslo, no tradicionales, no normales. Tenemos un nivel de informalidad muy grande. Eso es lo peor que puede pasarle a un país. Nosotros necesitamos de alguna manera trabajar juntos para empezar a formalizar a toda esta cantidad de gente, a los emprendedores educarlos y tratar de que entiendan que la mejor manera de crecer es hacer las cosas bien hechas, formales, pagar impuestos, cumplir con todas las cosas que hay que hacer. El problema es que cuando ves que es demasiado por todas partes y que no te da, entonces sientes que la informalidad es un camino, pero realmente la informalidad como país no nos va a llevar al crecimiento.
te puede llevar a medio sobrevivir tú. Sí. Ahora, señor Joséín, ¿cómo ser competitivo? Lo digo porque está abierta la frontera colombo-venezolana, que fue mucha la expectativa que se generó y a mi parecer no ha logrado lo que se esperaba. Tengo entendido que por las sanciones internacionales muchas empresas en Colombia les cuesta mucho poder hacer negocios en Venezuela, incluso traer mercancía. Se va a abrir la frontera también con Brasil y el Caribe, que ya se está exportando alimentos. Solo un 30% de las industrias del país tienen capacidad para exportar. ¿Qué hacer para no vivir del rentismo y hacer de la exportación el futuro de este país? Fíjate, hay dos cosas que nos están afectando fuertemente. La primera es la disparidad tan grande que todavía tenemos entre la inflación interna y la devaluación. Si tú revisas todos los índices, la inflación interna supera la devaluación. Eso lo que hace es hacer que tú pierdas competitividad, porque si tus costos internos suben 100% y la moneda se devalúa 50%, tú estás perdiendo 50% de competitividad. Eso es algo que tenemos que atacar y tenemos que corregir. En la apertura de la frontera con Colombia sí ha habido mejorías, sí han habido intercambios comerciales, ha crecido en buen porcentaje ese intercambio. No todas las empresas están en la capacidad, lógicamente. Colombia es un país también bien competitivo, con industrias muy fuertes. Nosotros tenemos unas desventajas terribles. En Venezuela no existe financiamiento. En Colombia el financiamiento es 100 veces más grande que el nuestro. La industria colombiana tiene financiamiento, puede inclusive financiar las exportaciones. En el caso nuestro no podemos financiar ni siquiera la compra de materia prima. Esos son problemas que hay que atacar. Pero yo sí creo que de alguna manera ese intercambio ha aumentado. Algunas empresas se han beneficiado, otras no. Nosotros lo que pedimos es competir en igualdad de condiciones. Por eso es que en principio hacíamos las peticiones de eliminar las exoneraciones, que nosotros estábamos listos para surtir el mercado nacional. Estamos pidiendo que se elimine el IGTF, estamos pidiendo que el tema del IVA de alguna manera, que en el tema de exportación, sobre todo si tú eres eminentemente exportador, ¿cómo recuperas ese IVA? Hay mecanismos que otros países tienen, tipo drawback, tipo simplemente exoneraciones, o producir en zonas francas donde no tienes ese tipo de impuestos. Hay una cantidad de cosas que todavía hay que corregir, y muchas. Con el Caribe acaban de comenzar. Nosotros hemos sido tradicionalmente vendedores de frutas y de este tipo de productos, y pues hemos comenzado muy poquito, pero eso es interesante. Brasil es otra cosa. Brasil pronto se va a abrir la frontera con Brasil y estamos negociando acuerdos, pero Brasil sí es un monstruo de alguna manera, y además ellos protegen muchísimo sus industrias, y las protegen no solamente con aranceles, las protegen con una cantidad de parafiscales, de permisos, de una cantidad de cosas que hay que ver con mucho cuidado. Ahí sí creemos que tenemos que tener mucho pie de plomo con lo que hagamos con Brasil. Y por lo menos esa propuesta de volver a la comunidad andina con sanciones, ¿cómo han evaluado ustedes el tema de las sanciones? Porque lo he escuchado de cámara, son los empresarios los que han viajado y han dado la cara para decir que acá sí se puede volver a invertir. Sí, realmente el tema de las sanciones, yo creo que ya eso debería, pues, lo más pronto llegar a su fin. Realmente las sanciones no han hecho nada bien a Venezuela de ninguna forma. Quien más la sufre es el venezolano, y el sector empresarial lo ha sufrido a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que eso es un tema que se debe resolver, y se debe resolver lo más pronto posible. ¿No le conviene las sanciones al país? No le conviene al país, no le conviene a nadie.
no le conviene realmente a nadie. Hoy en día, a nadie. Señor Mohamed, cuando le hice la pregunta de si usted creía que, bueno, muchos economistas decían que acá lo que había era una especie de capitalismo autoritario, ¿qué sistema económico cree que tenemos en este país? Mira, es un poco... No hay un plan, no hay un esquema totalmente definido, sino que estamos tratando, yo siento que estamos tratando de ajustarnos y de hacer las cosas que se quieren hacer, pero no es un sistema que podemos definir abiertamente. No está claro. No está realmente claro, no hay claridad en muchos aspectos. No es el socialismo férreo, salvaje que teníamos. No lo es, ya no lo es, pero tampoco es una economía de mercado. Está tratando de en algunas cosas asimilarse a la economía de mercado, en otras pues un socialismo, en otras o sea, realmente yo creo que estamos en un proceso de búsqueda de nuestro sistema económico y justamente por eso que están todas estas conversaciones, pues tratando de ir ajustando a lo que más nos convenga. Mire, ¿y qué perspectivas hay para los próximos meses o hasta incluso en el 2024? Porque el crédito, solo un 50% de las empresas tienen acceso a crédito, 44% se financia por sus propios recursos. Pareciera que ya llegó un techo esa capacidad de poder crecer con tan poco financiamiento. Sí, nosotros en la industria tenemos varios problemas para poder crecer. El tema del eléctrico es una limitante, o sea, tú no vas a poder crecer a niveles óptimos con problemas eléctricos, con problemas de movilidad, con problemas de combustible, sin financiamiento. Yo creo que es una cuestión de ir paso a paso. Pero lo que hoy siento yo que hay dos cosas que están limitando el crecimiento. La informalidad es uno muy grave, y la falta de poder adquisitivo es otro pues muy puntual, que se tiene que buscar de corregir. Son, como tú viste, son alrededor de 5 millones, 6 millones de personas con un sueldo pues que no alcanza absolutamente para nada y que tienen nula capacidad de compra. Ahora, señor Mohamed, ya entrando a la última parte de esta entrevista, no le puedo dejar de preguntar por la situación política del país. Antes el sector privado tenía mucha fuerza en lo que eran las decisiones políticas de Venezuela. A mi modo de ver, ahorita se han alejado de tener posturas políticas y han decidido resolver sus propios problemas y trabajar, producir. Pero ¿cómo ve usted el panorama político? Por ejemplo, hay una primaria. ¿Qué perspectiva tiene de esos comicios? Mira, lo mejor que puede pasarle al país es que pues se fortalezca la democracia. Para mí el tema de las primarias no es otra cosa que pues sencillamente fortalecer la democracia, y todo lo que podamos hacer por darle fuerza a esta democracia es positivo para el país y va a repercutir en el área económica. Si bien es cierto, pues el sector empresarial en algún momento pues tenía posturas políticas. Hoy tú los ves que de política no hablamos mucho, o no hablamos nada. Nos estamos dedicando a resolver nuestros problemas puntuales, que son muchos, pero el problema político definitivamente está ahí, está alrededor, y yo creo que lo mejor que nos puede ocurrir es que esas primarias sean realmente un éxito y que vayamos el año que viene a unas elecciones presidenciales y el 25 a unas elecciones de alcaldes, gobernadores y asamblea, en los mejores términos, en las mejores formas, que no queden lugar a ningún tipo de dudas que pueda justificar sanciones económicas ni nada por el estilo, sino que sencillamente el país se enmarque dentro de pues la comunidad de naciones y que podamos estar de tú a tú con cualquier.
Y necesita Venezuela recuperar también su industria petrolera. Por eso de que la industria petrolera amarra todo, el que encadena. Fíjate, aquí hay varias posturas y varias visiones de país. Nosotros ya estamos convencidos de que la etapa de rentismo petrolero, básicamente, de Venezuela, pues ya llegó a su fin. Nosotros tenemos que buscar como país ser productivos, lógicamente tenemos una industria petrolera que hay que fortalecer, que tenemos que buscar la manera, pero no para regresar a lo que vivimos del rentismo, sino para buscar la manera de que esa industria petrolera podamos con esos recursos apalancar de alguna manera la productividad y la creación de empresas, la creación de industria, la generación de valor. No creo que nosotros debamos volver nunca más a la economía rentista, pero definitivamente tenemos que ayudar a la industria petrolera, tenemos que hacer crecer la industria petrolera, pero con la visión de que eso sirva de apalancamiento para el resto. Cuando usted dice nunca más volver a la industria petrolera es porque, por ejemplo, los empresarios, el Estado participaban en las importaciones, subsidiaba. Exactamente. Ese tipo de política de protección. Y todo de alguna manera giraba en torno a los ingresos de la industria petrolera. O sea, no tenías un país fuerte, productivo, sino que tenías todo girando alrededor de la industria petrolera. Y de una u otra manera, todo lo que montabas y todo lo que tú hacías era alrededor de la industria petrolera. Y sí, como no, habían subsidios de todo tipo, había una cantidad de cosas que lógicamente lo que hacen es que contribuir a que tú seas ineficiente al final. Y bueno, señor Mohamed, hábleme un poco de usted, ¿cuántos años de carrera empresarial? Esta es una industria de generación. Sí, esta es una industria, ya tiene 106 años. ¿Aquí en la zona industrial? Aquí tenemos alrededor de 50, 60 años. Esta es una empresa que nació en Caracas. Llegó a tener pues sucursales en toda Venezuela y una cantidad de industrias y de negocios, pero los diferentes problemas, no de ahorita, sino de anterior, el tema del Viernes Negro, las cartas de crédito, el desconocimiento, todo esto pues ha golpeado como ha golpeado a la gran cantidad de empresas en este país. Afortunadamente todavía sobrevivimos. Y esas 3.000 empresas que quedan en Venezuela, ¿es de eso? ¿Son empresas de generaciones, patrimonio? Una buena parte sí, pero no tantas. Ya empresas centenarias en Venezuela, muy poquitas. Pero sí, pues hay empresas de 30, 40, 50 años. Y también hay algunas de un poco menos. Pero la mayoría de las que subsisten son empresas de tiempo. ¿Y tiene cuántos años al frente de la gerencia? Mira, yo tengo ya 40 años casi. 35 años. Casi. Como si fuera. Pero ha trabajado toda su vida. Sí, claro. Tengo desde el 1980 trabajando acá. Y bueno, ya una última pregunta que se me escapó. No le pregunté por la situación de dolarización. Esa sí es la última, señor Joséín. ¿Cómo ve? Porque se habla mucho de recuperar el valor del bolívar desde el discurso del gobierno, pero la realidad es que en hiperinflaciones se deja desconfiar en la moneda local. Sí, fíjate, el año pasado la economía sufrió una mejora importantísima. No solo la industria, la economía en general. Y fue que de alguna u otra manera se comenzó a dolarizar y se permitieron las transacciones en dólares y que pues y lógicamente en una economía de hiperinflación como la que nosotros vivimos, pensar que tú vas a tener bolívares que están perdiendo 20, 30% su valor, a veces hasta diario, no tiene sentido. Cuando se implementó el IGTF justamente fue como para tratar de rescatar el valor del bolívar, y lo que hicimos fue realmente frenar la economía.
la mejor manera de fortalecer el bolívar, la mejor manera es generando confianza en él. Y la manera de generar confianza es de alguna manera hacer todo lo necesario para controlar la inflación. Si tú no tienes inflación, tú no vas a tener preocupación de tener bolívares. Pero si tus bolívares se están devaluando todos los días, tú todos los días quieres salir de ellos. Y lo que menos quieres es transar en bolívares, porque como tú vendes y fijas un precio en bolívares y le das una semana de crédito a alguien. O sea, cuando vas a cobrarlo en un proceso inflacionario, estás cobrando a lo mejor la mitad o el 70% o el 30% de lo que tú deberías haber cobrado.